Buenas tardes, estimados amigos y hermanos. Una vez más estamos aquí para tratar el tema de la gracia. En el estudio anterior, las reflexiones del estudio anterior, estuvimos comentando acerca del tema esforzarnos en la gracia. Y nos basamos en el pasaje de 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Vamos a continuar con esta carta de San Pablo a Timoteo y vamos a leer el mismo capítulo desde el versículo 1 hasta el versículo 7. El tema de esta tarde va a ser poder en la gracia. Y comenzamos leyendo las escrituras. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. La gracia no es como algunos la imaginan, una idea, un concepto que sirve de poco, o una muletilla en los escritos apostólicos. La gracia está el meollo de toda la verdad de Jesucristo, de toda su obra y de toda práctica y experiencia cristiana. Es súper importante entender lo que es la gracia y cómo ésta trabaja en la vida del creyente. Si algo necesitamos, queridos hermanos, en nuestras vidas, es la gracia de Dios. Esforzarnos en la gracia nos lleva a considerar todo aspecto importante en la vida cristiana y de los cuales Dios quiere que participemos. Necesitamos la gracia de Dios para cumplir con las demandas del Evangelio. La gracia es el don de Dios que no merecemos. La gracia está estrechamente vinculada a toda obra salvadora llevada a cabo por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No podemos separar la gracia de Dios de la obra de la cruz, ni de la santidad o de la santificación, ni de nuestra adoración y servicio a Dios, ni de ningún don o ministerio que Dios nos dé. Sin su gracia es imposible experimentar estas cosas, tenerlas en nuestras vidas y ejercitarlas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que considere ciertas cosas que son importantes y que están vinculadas estrechamente con la gracia y que debe poner en práctica. Entonces, Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Y luego seguidamente le nombra una serie de asuntos en los cuales Timoteo debe ocuparse. La primera cosa que Pablo le dice a Timoteo es que transmita a otros lo que ha oído y aprendido. Es decir, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí tenemos lo que venimos a llamar el discipulado.
que no es ni más ni menos que transmitir lo que en nuestra vida hemos recibido del Señor. Enseñar con nuestro ejemplo, enseñar con nuestras palabras, desde luego, enseñar con nuestra propia conducta y en base a aquellas cosas que Dios ha trabajado y que Dios ha hecho en nuestra vida, transmitirlo a otro. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que haga discípulos, que forme obreros. ¿De qué manera debe hacerse esto? Lo debe hacer en el poder de la gracia. La gracia nos lleva a compartir con otros lo que Dios nos ha dado. Y es importante que lo hagamos, porque es la única forma de recibir más de Dios y del Evangelio. Y es la forma de que éste se extienda y se divulgue por toda la tierra. La promesa del Señor es que Él no vendría hasta que sus palabras corrieran por toda la tierra y este Evangelio fuera predicado por todo el mundo. Otros muchos que también han sido testigos recibieron lo mismo que Timoteo. Es interesante, y esto tiene su importancia entenderlo, porque el Evangelio no es una revelación exclusiva o privada. Tenemos la orden del Señor de ir por todas las naciones y hacer discípulos. Y dice la palabra, bautizándolos en el nombre de Jesucristo. Timoteo no tenía que inventarse el Evangelio. Nosotros tampoco tenemos que inventar un Evangelio nuevo. No tenemos que compartir un Evangelio sacado de la manga. No pequemos de novedosos. Algunos quieren ser tan originales, exclusivos y diferentes que extraen del Evangelio lo que no hay. Hemos recibido el legado del Evangelio de Jesucristo, una sana doctrina, un espíritu, una fe, un Señor, un Padre de todos y en todos. Lo que transmitamos tanto de nuestra propia experiencia como de la verdad objetiva de las Escrituras debe estar de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo, con el Evangelio de la gracia. En segundo lugar, por la gracia que es en Cristo Jesús, sufre penalidades. Esto no es un aspecto que guste, pero tenemos que predicar el Evangelio completo. Y Pablo, una de las cosas que desde luego hacía era predicar toda la verdad de Dios. Y la vida cristiana o la experiencia en Cristo Jesús, la vida en Cristo no es solo una vida de gozo, de alegría, de paz y llena de bendiciones, que lo es, pero también hay pruebas, también hay sufrimiento. Y Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dice otras versiones, como por ejemplo la versión de la palabra, como fiel soldado de Jesucristo, no te eches atrás a la hora de las penalidades. Tristemente, hay algunos que cuando comienzan la vida en el Evangelio, después de pasar un tiempo, llega la dificultad, llega la prueba y se desalientan, se desaniman y se apartan. Y ya Jesús habló, cuando él hablaba del sembrador que salió a sembrar, de esa tierra que está llena de pedregales, donde la semilla es sembrada, pero el sol la seca pronto, porque no hay profundidad, porque las piedras impiden que esa semilla arraigue bien. Otra versión
que es la de Dios habla hoy, dice: toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. Y hay una parte, hay una cara, que es la otra parte de la moneda, que lógicamente hay sufrimiento, pero ya la palabra de Dios nos advierte de esto y de que vamos a pasar, vamos a ser probados, vamos a ser atribulados. Y esto todos los creyentes a lo largo de la historia han tenido que pasar por pruebas y penalidades. Si somos seguidores de Cristo, sin duda vamos a tener que sufrir por Él. Y nuevamente podemos preguntarnos, ¿cómo puede hacerse esto? Si usted observa bien, la respuesta es otra vez: esforzándonos en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, en el poder de la gracia. Porque si no es por la gracia de Dios, nadie podría ser salvo, ni podríamos mantenernos en pie, ni permanecer hasta el final. Bástate mi gracia, le dijo le dijo el Señor al apóstol Pablo. Bástate mi gracia. Se hace necesario que reflexionemos y entendamos bien el significado del término, que ya lo explicamos en el estudio anterior, el término esforzarse. No se trata de que nosotros somos capaces por nosotros mismos, ni que tenemos suficiente resistencia, ni que poniendo todo empeño nosotros vamos a lograr realizar o vivir la vida cristiana o aguantar las pruebas. No. Ya comentamos que la palabra esforzarse viene de esa palabra en griego endunamó, es decir, que es la fortaleza que estando en Cristo recibimos. Es la capacidad que Dios nos da. Es el ánimo, es la influencia del poder de Dios. Endunamó, dunami, poder. Y es por el poder de Dios que nosotros nos podemos esforzar. No es por nuestra capacidad natural, no es por nuestra capacidad carnal, no es por nuestra religiosidad, ni por porque seamos buenos. En tercer lugar, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, le dice Pablo a Timoteo, y le dice: y no te enredes, no te enredes. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hay un pasaje también en la palabra de Dios que nos dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Esto está en Primera de Tesalonicenses y son palabras dichas por San Pablo. Por un lado, le dice Pablo a Timoteo: no te enredes en los negocios de la vida, no te líes, no te embrolles. Pero por otro lado, la palabra de Dios nos dice también que nos ocupemos de nuestros trabajos, de nuestros negocios, de trabajar con nuestras manos, con tranquilidad. Y esto es posible con el poder de Dios, con el poder de la gracia de Dios, porque Dios opera y actúa también cuando estamos trabajando o cuando estamos haciendo y cumpliendo nuestras obligaciones, tanto en los hombres cuando están en sus labores como en las mujeres cuando están también trabajando o ocupándose en el hogar o sirviendo a su familia. Es por la gracia de Dios, es por el poder de Dios que actúa en nosotros. Cuarto, lucha, le dice Pablo, lucha legítimamente, lucha con legitimidad, es decir, sigue las reglas del Evangelio. Dice el texto: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Nosotros estamos en la carrera del Evangelio.
Estamos en la carrera del reino de Dios y lógicamente tenemos que seguir las reglas del Evangelio, que son las reglas del nuevo pacto, que son las reglas del amor, que son las reglas de la libertad, que son las reglas del respeto. No son las leyes que Dios le dio a Moisés en el antiguo pacto. No se trata de que nosotros vamos ahora a volver al antiguo pacto, a los ritos, a las tradiciones, a las figuras y a estas cosas que se practicaban. No, las reglas del Evangelio son las reglas de la fe, son las reglas del amor. Es Cristo viviendo en nosotros. Y la principal regla que tenemos que cumplir es la del amor. Porque dice Jesús que en este mandamiento se cumple y se resume toda la ley. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Las reglas de la vida cristiana no las inventamos nosotros. No podemos establecer normas y sanciones a nuestro gusto. Jesucristo vino a cambiar por completo las reglas y normas del Evangelio. O sea, del juego, del seguimiento de Dios, del reino de Dios. Las nuevas reglas son el nuevo pacto en su sangre. Son las reglas de la fe, como hemos comentado, de la gracia y del amor. Ya no estamos sujetos a las reglas y leyes del antiguo pacto. Punto número 5. Trabaja en el poder que te da la gracia. Dice el texto, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. A todos nos gusta el fruto, ¿a quién no? A todo el mundo le gusta tener éxito, tener beneficio, tener resultados. Nos gusta experimentar que somos usados por Dios, pero es necesario entender que somos colaboradores con Dios en su obra. Es necesario que cumplamos con nuestra parte de trabajo. Es necesario que nos preparemos, que planifiquemos, que sembremos, que limpiemos. Dios derrama la lluvia, que hace germinar la semilla de su palabra, que le da vida. Pero nosotros tenemos que sembrar la palabra. Nosotros tenemos que labrar la tierra. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro: cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, nosotros trabajamos, claro que sí, pero trabajamos con el poder de Dios. Dios nos ha dado dones por su gracia y esos dones nos capacitan, esos dones nos han sido dados para edificación de la iglesia, para bendecir a los hermanos y para ser de bendición al mundo. Nuestra responsabilidad es compartirlo, ser buenos administradores. Pablo decía: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En ninguna manera Pablo se estaba vanagloriando de que trabajaba más que otros o que había hecho más que otros. No, él no se estaba vanagloriando. Él estaba resaltando la obra de la gracia en su vida y cómo la gracia lo había capacitado, cómo la gracia lo había habilitado y empujado a servir a Dios más allá de sus fuerzas. Y todo lo llenó de Cristo. Toda Asia, toda Palestina, hasta no sabemos si llegó a España, pero todo lo llenó de Cristo. No él, sino la gracia
de Dios en él. Punto número 6 y último, dice el apóstol Pablo a Timoteo: considera lo que digo, considera lo que digo. Y esto me hace pensar desde qué perspectiva yo debo de considerar la palabra de Dios, el consejo de Pablo, las cosas que las Escrituras a mí me enseñan o me dicen. ¿Desde qué perspectiva o qué paradigma? Pues desde la gracia. Nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestro entendimiento debe ser renovado por el paradigma de la gracia. Y desde ahí es de donde tenemos que funcionar. La gracia, como he dicho ya en otra ocasión, no es otra cosa que la persona de Jesucristo. Es Cristo viviendo en nosotros. Y yo, toda la enseñanza de la Biblia la tengo que pasar por el prisma de Jesucristo, por la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice Pablo: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ojalá sea así, que Dios nos dé sabiduría, revelación, entendimiento para conocer las cosas tal y como Él las ha hecho y nos las ha concedido. Desde esta misma posición y poder, dice Pablo, que ha recibido, desde esta misma posición y poder que recibe de la gracia, considera. Esta palabra considerar significa ejercitar la mente, observar, captar, prestar atención y entender. Hay una versión que dice: supongo que entenderás lo que quiero decirte. En cualquier caso, el Señor hará que lo comprendas plenamente. O sea, es el Señor quien lo hace. Es la gracia de Dios abriendo nuestro entendimiento. Por eso Pablo oraba muchísimo: que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Él los dé espíritu de sabiduría y de revelación. Y ojalá el Señor nos dé revelación, sabiduría, entendimiento, inspiración sobre este asunto de la gracia, para que nosotros podamos abrazarla, recibirla total y completamente, porque en ella está toda la provisión de Dios para nuestra vida. En ella está la fuerza, en ella está la capacidad, en ella está el poder que necesitamos para vencer el pecado. Otra versión dice: piensa en esto que te digo, porque el Señor te lo hará comprender todo. Considerar, pensar y reflexionar siempre desde la perspectiva de la gracia. Otra acepción de esta palabra considerar del griego es contar con ello como parte del inventario. Tener en cuenta parte del haber activo que hemos recibido de Dios. Esto es considerar. Sí, vamos a considerar lo que Dios nos ha dado. Vamos a considerar los tesoros de su riqueza. Vamos a considerar la herencia que hemos recibido, que es grande. Y toda la hemos recibido y la recibimos por gracia. Que Dios les bendiga.